quiero introducir un poco el tema de consejos y el tema más tertuliano, ¿no? El tema de tertulia. Podemos empezar con la pregunta de cómo crees que percibe la sociedad española hoy el mundo jurídico, aunque has dado, si bien es cierto, algunas pinceladas, pero ¿cómo crees que la percibe actualmente, ¿no? El sistema jurídico? Bueno, estamos en un momento duro, clave. Entonces, creo que la sociedad española percibe muy mal todo lo público, los políticos, el mundo jurídico, porque está muy mezclado los casos penales y de corrupción con la política. Las instituciones, se ha perdido mucho respeto por las instituciones porque lo están haciendo muy mal los políticos que gobiernan desde hace muchos años. Entonces, claro, se devalúa algo que es tan importante o que es una institución tan relevante y emblemática como el Tribunal Supremo o la Fiscalía General del Estado o la monarquía o el Poder Ejecutivo o cualquier cosa que en una democracia como la nuestra, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas después de una guerra civil y una transición donde todos se pusieron de acuerdo al margen de haberse matado unos años antes, hablar y estar en una cámara, en un parlamento que ahora no existe, porque el propio presidente dice, yo gobierno sin parlamento, y se queda igual. O sea, con una cosa que tan grave como decir eso, que es la esencia de la democracia, y dices, macho, o sea, vale que tienes un montón de gente que te va a votar, digas lo que digas, porque están como abducidos, enamorados, es un romanticismo que tienen. Parece una secta o algo así, ya no es un partido político. Pero esa frase es brutal. O este es el puto amo, o lo que ha dicho la ministra, la vicepresidenta Montero. La presunción de inocencia no sirve de nada o sirve. En unos casos sí y en otros no. Pero ¿qué estás diciendo? Tú has estudiado Derecho, estás ahí, eres vicepresidenta, tienes una formación. Médica, creo, ¿eh? De formación Bueno, pero da médica. igual. Tiene que saber que la cosa pública y la división de poderes, la presunción de inocencia es una de las cosas más básicas del sistema de justicia y de la Constitución. Y es que hasta que se demuestre lo contrario eres inocente. Entonces no se puede hacer distingos. Tú porque eres rico sí, o porque eres pobre sí, o porque eres futbolista sí, o porque eres de izquierda sí, o no, o tal, no. Si no es para todos igual, rompemos toda la baraja. Totalmente. Es igual que la división de poderes. El contrapeso entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tú no puedes, ya te has hecho con el Parlamento porque tienes un Parlamento controlado. Estás desde el COVID gobernando a golpe de Real Decreto, incluso cosas que son de ley orgánica porque afectan a derechos fundamentales, o no gobernando, o no legislando, porque no lo puedes hacer y te lo tumban. Pero además atacas a los jueces porque no te ríen las gracias o porque intentan procesarte y dices que todo es una máquina de fango o no sé qué. Los jueces se están convirtiendo en último bastión. Y eso que no es de defensa para poder mantener una democracia que ya es soft, que ya está muy debilitada. Pero es que encima es jueces que yo no puedo criticarlos porque son mis compañeros y además me van a crujir luego en un juicio. Pero vamos, que dentro de los medios que tienen y el sistema de justicia que hay, hacen lo que pueden. Y encima ellos tienen que defender al Estado y defendernos a todos del Poder Ejecutivo. Menos mal que está ahí Europa, ¿no? Que se están metiendo recursos ante el Tribunal Europeo de Justicia, desde la amnistía a todo lo demás. Y el Tribunal Constitucional, que nunca ha sido independiente del todo, pues es una instancia un poco peculiar, no puede cargarse las sentencias del Tribunal Supremo o los autos del Tribunal Supremo, que es el órgano, el tribunal superior, el máximo tribunal, el de más jerarquía, y decidir en un caso de corrupción política o de lo que sea. El Tribunal Constitucional se encarga de temas de derechos fundamentales. Punto. Sí. Punto y pelota. Es surrealista también cómo... Entonces la percepción es horrible de la ciudadanía y con razón. Ir a la pregunta, y es normal. Y tenemos mucho que mejorar porque hemos involucionado y yo estoy seguro de que en unos años volveremos a estar lo mal que estábamos hace años, pero es una oportunidad de mejorar, de resurgir como el ave fénix, de las cenizas. Es surrealismo cómo el pluralismo político se ha cargado la democracia a base de intereses que realmente está respondiendo nuestro querido presidente con su grupo favorito, pues un grupo político, a base, pues eso, de pactos comunes que favorecen a unos y a otros, ¿no? Sí, o sea, al final es como que no es una hipocresía y una incoherencia total, o sea, te está a raíz de un caso de un futbolista por un tema de agresión sexual, pues al final sale absuelto por la presunción de inocencia, porque no se ha conseguido demostrar que se cometiese dicho delito, pero a la vez ese mismo gobierno está indultando, está incluso debatiendo amnistías
con personas con condenas en firme y que están cumpliendo, o sea, con sentencias y condenas en firme. Entonces, al final es como, o sea, si Es aplica, día a día aplica para todo. surrealismo y paradoja. Es el relato político prevalece por encima de todo. La ideología y la política prevalece por encima de todo, del código penal, del bien común, del interés general, de la democracia, y cada día algo más surrealista, más irracional, dentro de lo que es un mundo que debería estar reglado y basado en la seguridad jurídica y dar seguridad a la gente. Porque aún así se va a producir fallos, porque somos humanos, y hay otros ámbitos donde es todo más informal, pero el ámbito formal, por definición, es el derecho, la democracia y las instituciones. Tú no puedes convertir aquello en un tebeo, Sí. en una historieta, en un cómic del Lobezno y Deadpool, por poner un ejemplo, ¿sabes? No, Sí, no es un cachondeo, tiene que ser una cosa seria. y además en eso creo que hay lo que hablabas del cuarto poder, hay los medios de comunicación creo que ejercen un papel fundamental en esta problemática que tú dices, porque al final hay casos judiciales que se instrumentalizan a nivel político. Hay casos que interesa sacar a relucir y decir, mira lo que ha pasado, qué mal estamos como sociedad. Y eso es gracias a la herramienta política que suponen los medios de comunicación, en el sentido de pues, que hay medios afines que viven viven A base de a sueldo y financiados principalmente por el Estado, y al final se convierten en una herramienta comunicativa que tiene el Estado y tiene el gobierno. Entonces, por eso también al final ocurre este tipo de cosas que no tienen ningún sentido. Estás, por un lado, amnistiando personas o no sé si se indultaron, se amnistiaron, no quiero meter la pata, Sí, pero y los medios de comunicación, pues no pasa nada, es un pacto político y esto son cosas que hay que hacer en pos de la democracia y de reconstruir el país, pero luego en otro caso absuelven a una persona que no se ha conseguido demostrar que cometiese un delito, que es algo que ocurre tú lo verás día sí, día también. Pero como interesa contar esa historia y decir que estás indignado a nivel político por eso, también lo cuentas. Entonces al final quiero que también nos des un poco tu lectura, que yo pues, y tú también desde nuestra ignorancia ya lo vemos, pero imagino que tú tendrás una visión bastante más profunda de esta situación tan deplorable, de ese relato político que se extrae de absolutamente todo lo que ocurre. Yo siempre he sido muy crítico con los medios de comunicación en el sentido de que para mí son muy importantes y muy trascendentes para la democracia y para la libertad de expresión. Entonces, siempre he pensado que tenían que vender, pero hace 30 años ya. Euforia o depresión y que las cosas normales no venden. Por ejemplo, si un juez se equivoca es noticia, pero si hay 100 que lo hacen bien, nadie dice nada. Entonces, los medios de comunicación en la democracia, y no solo en España, en otros países, se han basado en el dinero muchas veces y en la venta y en vender noticias escritas, radio, ahora redes, internet. Pero en los últimos años ha ido a peor, muy, muy a peor. Ya hace 10 o 15 años, cuando empezaron las grandes corporaciones mediáticas, que ya no eran periódicos o tal, sino grandes, Sí. todavía el dinero mandaba más. Pero últimamente, en esta lucha que estamos viendo de que la democracia se está yendo al garete, podríamos decir, que se está debilitando y no hay división de poderes, digamos que los medios de comunicación afines al poder, desde hace ya alguna década, siempre el poder ha tenido muchos más medios afines que los que no eran afines, pero últimamente quedan muy pocos que se enfrenten al poder ejecutivo. Y tienen mucho valor. Y sacan noticias contrastadas y dicen que son todo tonterías y chorradas y tal, y está contrastado, porque además muchas veces son noticias de la UDICO, de la Guardia Civil, de los gabinetes de prensa del sistema de justicia, que están totalmente contrastadas y intentan que la ciudadanía se confunda, que no sepa qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y muchísimo bulo. Y luego hay una cosa que, dentro de esa lucha y de que los medios de comunicación siempre tienen que tener una vocación de mejorar y de no estar tan mercantilizados, ahora en estos momentos que el poder ejecutivo ataque a los medios de comunicación, solo les queda dominar al poder judicial y a los pocos medios de comunicación que les critican, que es fundamental para que una democracia exista, que haya una prensa libre. Sí. Y estamos, o sea, que yo conecto lo que tú has dicho y tu resquemor respecto a los medios de comunicación con una situación actual que ha empeorado, ha involucionado en 4 o 5 años, pero muchísimo.
Sí. Pero, durísimo. O sea, ahora hay que defender a los medios de comunicación que quedan, pero que los que quedan, que no son absolutamente serviles al Poder Ejecutivo, serviles totalmente. O sea, ahora hay un 90% serviles y un 10% que hacen una labor quijotesca y heroica. probablemente lo único que no consideran o no tienen en cuenta en su rama de extensión, en su rama de control, son las redes sociales. Que es curioso cómo las critican, desargumentándolas o desacreditando esa información que cualquier usuario puede meterse libremente y evidentemente claro que les aparecerá bulos o noticias que no son verdad, que carecen de sentido, pero muchas veces sí que tienen ese poder informativo y es curioso cómo las intentan achacar, encerrar y encorsetar, porque realmente no tienen el control, hay una opinión libre, una prensa libre, cualquier usuario puede meterse a opinar libremente de cualquier tema que sea pues, algo controvertido, ¿no? Y también es curioso porque ellos mismos lo utilizan para fomentar propaganda electoralista y propaganda política para ganar votos y ganar interacciones en sus perfiles, ¿no?